Vamos a meternos en esta lección. Me ha sacado harta cana, harta palabra, nieve, harta nieve me ha sacado. ¿Ah? Porque es bien interesante. Vamos a estudiar más o menos profundamente el caso de Primera de Corintios 5. Así que palabra por palabra es un detalle y es una señal de enseñanza. Así que bueno, ahí vamos a llegar a esa parte. Dice, Pablo enseña entonces sobre la disciplina, lección 5, la necesidad de la aplicación de la disciplina en la iglesia. Vamos a ver esta. Propósito, entender que el propósito de la disciplina es restaurar al hermano y mantener de la iglesia, exacto. Entonces el propósito de la disciplina, hay que quedarse grabado con eso, es restaurar al hermano, no es echarlo y que alguien se encargue de él, sino que es tratar de restaurar. En cada paso que ya hemos aprendido es restaurar a mi hermano, darle la oportunidad para el arrepentimiento y así también mantener la pureza de la iglesia. O sea, la iglesia no se hace parte del pecado al ser condescendiente con la persona y no disciplinarlo. Pablo enseña claramente que hay pasos o procedimientos preliminares que deben darse antes de quitarle, ¿cierto?, la membresía de iglesia a alguien. A diferencia de Jesús, el apóstol Pablo entrega también su procedimiento, pero no es tan sistemático como Jesús, ¿cierto? Jesús lo entregó ordenadito. Pablo no, Pablo lo reparte en sus cartas. Y también proporciona el mismo procedimiento con algunos detalles diferentes, o complementarios más que nada, pero no de forma sistemática, no de forma ordenada en cierta manera. Paso por paso, ¿cierto?, para administrar la disciplina de la iglesia. Aún así, Pablo reconoce claramente que hay medidas preliminares que deben tomarse antes de la excomunión final. Avancemos. El primer paso que Pablo enseña, ¿cuál era el primer paso de Jesús? Reunirse con el hermano. Entonces, el primer paso que Pablo enseña es la exhortación. La exhortación. Al terminar esta lección, vamos a tener si así lo puedo hacer y lo logro hacer, vamos a tener un control. ¿Ya? Al terminar esta lección 5, porque encierra ya una parte de la materia que estamos pasando. Ahí vamos a ver cuánta atención ha tomado o los apuntes. Bueno, todos tienen los apuntes, así que deberían no tener problema para estudiar. La exhortación. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Hermano Manuel Sánchez, por favor. Primera de Timoteo 5, verso 1 y 2. De Timoteo 5, 1 y 2. Verso 1 y 2. No reprenda, dice. Ya, yo lo leo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, el primer punto es la exhortación. Hay que tener una exhortación, como lo dijo Cristo, personal. Personal. Pablo aconseja acá al joven Timoteo que si bien hay un lugar para la reprensión severa o fuerte, como vamos a ver en un momento más, en algunas ocasiones es mejor darle curso a una exhortación personal. Entendiendo también que dentro de una iglesia hay distintos tipos de personas, y acá sí que hay distintos, y distintos tipos de edades. Pablo escribe, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre.
Siempre, cierto, hermano Manuel, hay que tener respeto por los ancianos, ¿ah? Que se comportan como ancianos. Así como le exhortó Pablo, ¿se acuerdan que en el capítulo 4, versículo 12, le exhortó a que se comportara a Timoteo de tal forma que ninguno tuviera en poco su juventud? ¿Se acuerdan? Aquí se le dice que tenga en cuenta su juventud. ¿Ah? Su comportamiento tiene que ser tal que ninguno lo descalifique o lo desestime. Pero tiene que estar consciente que es joven y que debe conducirse con respecto a su juventud, con modestia, con los ancianos, en su trato, ¿cierto?, con las personas mayores. A los más jóvenes, como a hermanos, como semejantes a ellos. No quiere decir que hay un trato, ¿cómo se puede decir?, informal. Sino que, como dice Primera de Pedro 5:3, dice, no teniendo señorío sobre ellos. Así debe uno conducirse. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Debe haber un trato respetuoso con el otro género, ¿cierto? Esto nos ayudará a guardar la pureza. Y esto es lo que dice 1 Timoteo 5, 1 y 2. La exhortación personal evita la naturaleza áspera y confrontativa de las otras formas, que son más fuertes en la disciplina. Implica ir a la persona y ofrecer la corrección con mansedumbre y amor. Yo recordaba mientras estudiaba, voy a donde Juanito, ya, no voy a hablar de mí hoy día, para que no tomarlo más. Gracias. Pobrecito. Recordaba yo cuando era predicador hace unos cuantos años, me tocó tratar un problema con una hermana. No, ni una que está aquí, ya, así que no se sienta aludida. No está aquí. Y llegamos, el problema llegamos a tratarlo con el pastor. Ella expuso sus palabras, yo expuse las mías, ¿cierto? Como era yo, o como soy yo, con mucha pasión. Pero no estaba equivocado en lo que le dije, con palabras acertadas. Terminé mi argumentación, ¿cierto? El pastor nos ayudó a resolver el problema de cierta forma, pero después me agarró él mismo. Como nos agarraba a nosotros, ¿cierto? Me dice que estuve bien, que le dije las cosas bien, pero se lo dije de mala forma. Le dije, ¿por qué le dije? Si le dije lo que está escrito en la palabra y no me enojé, no me exasperé, no. Porque no la trataste como a madre. Me dijo, dije yo. La luché un poco, pero dije, sí, tiene razón. No la traté como a madre. Le dije todo lo que tenía que decir correcto, pero no la traté, como dice 1 Timoteo, como a madre. Y eso es importante. Luego, con la hermana arreglamos el problema. Ella me pidió perdón, ¿cierto? Porque reconoció su error. Ella había cometido el error. Pero yo también le pedí perdón. Me podía haber quedado callado, ¿cierto? Callado ya, total, ella cometió el error. No, yo también le dije, hermana, le pido perdón porque no traté de la mejor forma la situación. Y ahí nos pedimos perdón mutuamente y borrón y cuenta nueva. No se supo más del problema, pero es importante. No importa que uno pueda decir, la Biblia dice, pero si lo digo mal, quedo descalificado. Y eso es importante resguardar en cada uno de nosotros, no solamente en el pastor, aquí le está hablando a Timoteo, pero en cada uno de nosotros. No debemos olvidar quién es quién. Y aún ustedes hacia el pastor y el pastor hacia las ovejas. No tenemos que olvidar el trato respetuoso y amable. Una exhortación personal es muy apropiada para tratar, ¿cierto?, con una persona mayor que uno. Varios versículos bíblicos recalcan el respeto hacia las personas mayores. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:2. ¿Tienen en común qué cosa? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Nos hablan del respeto hacia los mayores. La amonestación es necesaria para todos. La amonestación es necesaria porque le va a servir a levantarse y arrepentirse. Pero un arrebato irrespetuoso, sin miramientos contra un hombre mayor, en este caso por un ministro más joven, solo deja al acusador abierto a una reprensión, ¿cierto? Como dije, lo descalifica. Lo mismo se aplica cuando debemos tratar con una mujer mayor. Se debe tener un trato respetuoso sin dejar la verdad de Dios de lado, ¿cierto? No por eso voy a omitir la verdad.
o usted en este caso no por eso va a omitir la verdad, sino que va en, como siempre se dice, en la forma, no en el fondo. Pablo recalca que la exhortación personal refleja la relación familiar que comparten los miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Hemos visto y dijimos que la disciplina de Dios es Dios tratando con su familia. Somos una familia, somos un cuerpo. Por eso Pablo también recalca eso. ¿Y cómo lo recalca? Diciendo a los ancianos como a padres, a los hermanos, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Entonces nadie puede decir que no es parte de una familia espiritual y que no tiene por qué ser tratado. Somos parte de una familia y en la familia, en su casa, se aplica la disciplina que usted tiene estipulada. En la iglesia se aplica la disciplina, como le dije, de Dios. Y somos una familia y eso debe estar consciente usted. El trato gentil a menudo hará que el ofensor se incline más a oír y a recibir la amonestación. Letra A, entonces, Pablo ofrece una corrección en una manera amorosa y gentil. Letra B, exhortar es una buena manera de tratar con alguien mayor que uno. El exhortar hace posible que el que ofendió esté más dispuesto a escuchar y hacer caso al consejo. ¿Qué es exhortar? Lo hemos dicho, pero quiero ver si lo manejan como concepto. Bueno, Felipe, ¿usted sabe lo que es exhortar? Es como llamar a la otra persona a referirle algún tipo de error o... Ya, pero ¿de qué forma? ¿Qué es exhortar? ¿Alguien quiere participar? Animar. ¿Qué es exhortar? ¿Ah? Aconsejar. Animar, aconsejar, ¿ya? ¿Qué es exhortar? ¿No? No. ¿Qué es exhortar? Alentar también. Animar, exhortar, consolar. Todo eso también lo vimos el jueves. Cuando hablaba del consuelo, de la paciencia y del consuelo, hablaba de exhortar. Sí, pero la forma, hermana. La forma, porque la gente comúnmente piensa que exhortar es ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Ah? Eso no es exhortar, eso es estar exasperado, retar, levantar la voz, todo eso. ¿Qué ocurre? Te exhorto que dejes ese pecado. No, eso no es exhortar. No, eso no es exhortar. Exhortar implica animar, es mostrarle el error a la persona, pero con una forma adecuada, una forma alentadora, una forma animosa que le haga volver del error. No que lo... ¿Ah? Por eso, pero de una forma. De una forma. Porque la forma es el problema, hermana. Si yo también puedo mostrarle el error, le puedo decir, usted está pecando, pecadora, porque la Biblia dice. Le puedo mostrar el error, ¿cierto? Pero no le va a gustar, ¿cierto? ¿Me entiende? Es un ejemplo. Me dolió la garganta. Ahora me entienden, la forma. Exhortar involucra animar, llegar, consolar. Vimos el jueves, como le vuelvo a repetir. Y en el consuelo uno no va a consolar con palabras ásperas, ¿cierto? Va amorosamente. A eso se trata. Entonces, si usted compara Mateo 18:15 con 1 Timoteo 5:1-2, se está mostrando el mismo paso, ¿cierto? La exhortación personal. Ese es el tipo de que queremos establecer. Dijimos que Pablo presenta los mismos argumentos, los mismos procedimientos de otra forma. De otra forma, aún nos ayuda porque Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo. Pero no nos dijo, ¿cierto?, en ese versículo, cómo tratarlo. Si fuera anciano, porque yo lo puedo tratar amorosamente de igual a todos. Pero no, hay una característica personal para cada uno. Y esa es la diferencia y el detalle que menciona que es importante tenerlo presente. Vamos al número 2. Reprensión trae convicción o corrección. 2 Timoteo 4:2.
Este es un paso que Pablo añade, no está de cierta forma en los pasos, en los procedimientos de Jesús tan claramente, pero se entiende también que se puede hacer de esta forma. Segunda Timoteo 4:2. Mano Yankee. Amén. Que prediques la palabra, Que instes. que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhortando con toda paciencia y doctrina. Y Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces la iglesia necesita una reprensión dura cuando ingresa una falsa doctrina para cuidar la fe. Acá estamos hablando ya de una reprensión más severa que una tan así amorosa como vimos recién. Cuando Pablo le escribió a Tito, quien ministraba en la isla de Creta, reconoció que los cretenses profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, como dice el versículo 16 de Tito 1. Muchos eran rebeldes, engañadores, trastornadores de casas enteras, que ministraban solo por ganancias. Pablo cita a uno de los poetas cretenses más conocidos, ¿cierto?, de ese entonces. ¿Lo conoce alguien? ¿No? Epiménides, quien nació en el año 600 a.C. Cuando Pablo habla de los cretenses, dice los cretenses siempre mentirosos. Habla este poeta. Malas bestias, glotones ociosos. Pablo admite que este testimonio poco halagador es cierto. Los cretenses tenían tal fama de mentirosos que la expresión cretanizar significaba mentir. Era tal su fama de mentiroso que ya era aplicada su nombre para la misma palabra, para la misma acción. ¿Qué se ha de hacer con tales individuos en la iglesia? Pablo en el Tito 1:13 dice, le aconseja a Tito, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La palabra repréndelos es la misma que usa Jesús en Mateo 18:15, cuando da direcciones respecto a los primeros pasos en el trato con un hermano pecador. Es una palabra fuerte que pudiera traducirse como traer a la luz, exponer, hacer admitir la culpa o convencer. Esto implica una reprensión que trae convicción, ¿cierto? La palabra aparece en otras partes en contextos similares. Leímos ya 2 Timoteo 4:2, lo leímos, ¿cierto? Hermano Manuel lo leyó. Y también Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La orden de Pablo para que Tito use tal reprensión añade el adverbio duramente, severamente, que en el contexto significa con rigor, con precisión, en forma inexorable. La dulzura o la amabilidad en estos casos no iba a corregir a estos pecadores tan perversos. ¿Cierto? Estamos hablando de casos que la persona ya está sumergida en este problema y uno le dice, manito, no sea así, porque le va a ir mal. No, ¿cierto? Ahí pues, los dones de profecía tenemos total libertad para tomarlo y decirle, mira, cabrón, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, ¿cierto? Pero vamos a seguir dándole información para que podamos entender. Pablo reconoce que hay tiempo y lugar para palabras fuertes de reprensión en el trato con un santo que ha pecado y no quiere arrepentirse. Tal reprimenda debe decir al ofensor en términos específicos que hizo mal. Dígale, ¿cierto?, al ofensor cómo se siente usted acerca del pecado que él ha cometido. Esto nos va a servir para que la reprensión llegue al corazón y a las emociones de la persona, para que el cambio nazca del corazón y no sea solamente externo. Dígale al ofensor las consecuencias de continuar con tal comportamiento, recordándole que usted lo aprecia y se interesa por él, y por lo tanto no quiere verlo sufrir por las consecuencias de su pecado. Entonces, acá dice, esto sugiere una dura reprensión.
reprende con el propósito de que sean sanos en la fe. Y el versículo, o sea, la letra C, reprende sin temor. La autoridad no debe ser menospreciada y la autoridad se debe ejercer sin temor. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Cuando hablamos de los obstáculos de la disciplina. ¿Por qué no disciplinamos? Por temor a que, no, que se me va a ofender o se me va a ir de la iglesia. No. La autoridad debe ser ejercida sin temor. No quiere decir que lo voy a subir y bajar a la persona, pero no quiere decir que me voy a quedar callado. ¿Me entienden? Ya hemos visto dos, la exhortación personal y la exhortación más severa. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? También se aceptan comentarios. ¿No vino hermano Daniel? No menos preguntas y ideas. Ya, pues, también tienen que participar los otros. ¿Cuál es el título de la sesión? Procedimiento Pablo enseña sobre la disciplina. Sí. Ahora una pregunta sobre lo que hemos visto. ¿Está clarito? ¿Clarito? Entonces le puedo hacer preguntas al tiro. ¿La hermana? ¿Están claritas? Ya. ¿Exhortación siempre acerca de un error o un problema? ¿O se puede entender animar, exhortar a que hagan algo bueno también? Todo eso. Todo lo que significa animar. Todo eso. No siempre, tal vez uno va a estar pecando, pero uno puede exhortar a que se mantenga firme. Animarlo, por lo menos en una predicación. Por ejemplo, no todos están, cuando uno enseña, no todos están pecando con respecto a lo que se está exhortando. Pero uno también tiene que recibir el mensaje para seguir manteniéndose firme. Creo yo. ¿Tiene necesariamente una connotación negativa siempre entonces? Es que uno lo aplica más siempre cuando alguien está en un error, pues, pero no sé, a ver, vamos a hermano Maricela, hermano Daniel después. No, cuando uno va, por ejemplo, a ver un enfermo, puede exhortarle. Claro. Sí. Hermano Daniel. Lo que pasa es que la exhortación no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa. La exhortación tiene un propósito que es diferente, que es convencer a alguien o recomendar actuar de una cierta forma a una persona. Nosotros como cristianos exhortamos a actuar a las personas de una forma espiritual. Y la característica principal es que son con rogativas. Como ustedes decían, no es con un ímpetu destructivo ni eufórico, sino que son por medio de rogativas. ¿Ven? ¿Va quedando claro? Buen comentario, ¿cierto? Dejó claro que no era. Lo que pasa, No, bueno lo que dijo, porque ¿cómo fue? Que tiene un propósito. Claro. Eso es importante y él lo definió bien en el sentido de lo que estoy diciendo. Tiene un propósito. Y no si se aplica en un lado o en un lado, no, tiene un propósito. Animar. Sí, eso dijo, ¿cierto? Hermanita, ¿me iba a hablar? no, lo que yo veo es que a veces la palabra exhortación sugiere reprensión. Entonces, para una persona que no está enterada bíblicamente de lo que representa la palabra exhortación, cree que la van a matar. Claro. Pero por eso acá Pablo hace el siguiente punto, reprende duramente. Ahí ya él le pone un mayor énfasis. No es que está hablando de gritarle a la gente, pero sí ser más severo con la exhortación en este sentido, digámoslo así. Sí ser más severo. Y más cuando hay tosudez o obstinación. Y también se aplica, como dijimos, cuando hay una falsa doctrina, uno tiene que ir a la iglesia y, como vamos a ver en el caso de Corintio, Pablo reprendió duramente a la iglesia. No fue personalmente él, sino que la reprendió duramente. Expuso el pecado al tiro. ¿Me entienden? ¿Duda, consulta, comentario? ¿Estamos ok? Tercero, Pablo hablando de utilizar testigos. Volvemos a 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, volvemos a hacer ese texto.
Y leemos el 1 y el 2, ¿cierto? Sí, pero no es el 20, está mal ahí, es el 19. Sí, el 19. ¿Ah? Acá. Sí, acá arriba está malo. Te reprendo duramente. La Maite se metió ahí, claro, ahí se metió. Vamos a usar los testigos al tiro, hermano Andrea. Usted. Ah, no. Entonces es el 19, casi me... Ya, en su enseñanza sobre la disciplina, Jesús expresa que si el ofensor no responde a la reprensión en privado, ¿qué debemos hacer? ¿Con cuántos testigos? 1 o 2. 1 o 2. ¿Ya? Para que en boca de 2 o 3. Es importante esto porque tiene ahí su propósito. Entonces se deberá tener una conferencia personal a la que se invite a participar a 2 o 3 testigos según Mateo 18, 15, 16 o en este caso 1 Timoteo 5, 19 que dice contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. El propósito primordial de tales testigos no es el de establecer la verdad de los cargos, aunque pudiera traer una nueva objetividad a la situación. Más bien los testigos estarían presentes para fortalecer la reprensión, guiando así al pecador al arrepentimiento. Dijimos que el propósito de los testigos es triple. Perdón, es triple. ¿Cuáles eran? A ver si se van a acordar. Pero así, una idea vaga. ¿Cuáles eran los propósitos de los testigos? ¿Escuchar y salir a cagüinear? No. Ya, entonces... Yo necesito una estufa personal que tengo los pies congelados. ¿Era salvaguardar lo sucedido? Ya, salvaguardar lo sucedido. Ya, sí. El propósito de los testigos es triple. Los testigos, a ver. Hermana Pilar. ¿Usted sabe lo que significa objetivo o subjetivo? Ya, la hermana Carmen, que ella es la Real Academia Española en persona, le va a explicar lo que es objetivo y subjetivo. Ayúdeme. No sé, yo sé, pero usted lo explica tan lindo. Subjetivo es algo como no al punto, no es más como genérico, es más como etéreo, más como sin cuerpo. Objetivo es más como al punto, con cuerpo y con más real, digamos. Así lo entendemos. No entendió nada, ¿cierto? Sí. Sí. Subjetivo es algo personal. Por ejemplo, yo creo esto. Objetivo es algo que ya es una idea general y que yo no puedo ser tan orgulloso de decir, no, si ustedes están todos mal. No, eso ya es algo objetivo. Por ejemplo, la marraqueta es rica la marraqueta, es objetivo. Subjetivo es que a mí me gusta más la yuya. ¿Me entiende? Una idea ahí para que me entiendan. Porque etéreo, esa cuestión no la va a entender, así que ni yo la entendí. Entonces, hermana Pilar, los testigos, ya entendiendo lo que es subjetivo o objetivo, ¿de qué forma van a escuchar a la situación? No, pero ¿de qué forma? ¿Objetiva, abiertos a la situación o subjetiva ya con una idea preconcebida y van a juzgar? Shh, van a Pilar. Opción A, ya soplaron. ¿Objetiva o subjetivamente juzgan, los testigos se presencian la acusación? ¿Ah? Objetivamente, ¿cierto? Escuchan el planteamiento de las dos partes. Lo segundo era exhortar al hermano errado si consideran que es culpable. Y lo tercero, llevar el informe, si así se requiere, a la iglesia. Más aún si no se logra una solución definitiva. Recuerden eso, porque van a ser testigos ustedes alguna vez y tienen que estar conscientes de cómo van a ir. Si van a ir con la versión de una persona y van a ir a cortar cabeza, no van a hacer mal su función.
Tienen que ir con los antecedentes, pero ir de forma objetiva a escuchar la situación. Porque como les dije, puede ser que el que le contó algo no esté mintiendo, esté inventando algo o esté exacerbando algo que sucedió. Exacerbando. Exacerbando. ¿Es que me costó esa palabra? De acuerdo a las directivas de Jesús, el apóstol Pablo reconoce la necesidad de los testigos para traer un cargo o acusación contra un anciano de la iglesia. Aquí está hablando, ¿cierto?, directamente a un anciano de la iglesia. Escribe al joven Timoteo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En Mateo 18, 16 dice: con 1 o 2 testigos. ¿Por qué es la diferencia? Hay poco para hoy día, así que a ver. Bueno, Juan, Sebastián. Mateo, hermana, Mateo 18 siempre. No, si no quiero que la pregunta. ¿Por qué la diferencia con Mateo, que dice 1 o 2 testigos, y acá contra un anciano dice 2 o 3 testigos? ¿Cuál es la diferencia? Todos los testigos están para lo mismo. Todos los testigos están para lo mismo. Espéreme. Va a responder el hermano para aclarar todo. ¿Para tener seguridad de lo que se ha tratado del tema? No. Hermano Juan Rodrigo. ¿Por qué no hay diferencia? Mateo ya lo conocen. Mateo lo conocen, no se enreden. Tranquilícense. Mateo ya lo conoce. Mateo 18, 16 dice que vaya con 1 o 2 testigos, ¿cierto? Ya. ¿No? ¿Sí? Ya, no me digan que no. En 1 Timoteo 5 dice que vaya con 2 o 3 testigos. ¿Por qué la diferencia, digo yo, de un testigo más? ¿Te llamas Juan Sebastián? ¿Juan Rodrigo? ¿Ya? ¿De qué tipo de anciano está hablando? No. Hermano Guillermo, ¿usted sabe la respuesta? Ya más o menos de lo que dijo él. Estamos hablando de por qué hay un anciano, pero ¿de qué tipo de anciano está hablando? Claro, ¿por qué tiene que ir contra un anciano? No se puede emitir acusación, sino con 2 o 3 testigos. Uno más que en Mateo 18, 16. Ya, pero ¿por qué el anciano? A ver, ¿quién sabe? ¿Mano Roberto? ¿Por qué? Está hablando de un líder. Está hablando de un líder. Puede ser un pastor, en este caso. Puede ser también los que enseñan, puede ser un diácono. Está hablando de un líder. Y más adelante vamos a ver lo que dijo Mano Guillermo, por una falsa acusación o por un invento, por todo lo que puede ser. ¿Entienden? Por eso está la diferencia. Ahora, Pablo presenta el caso de los testigos, pero especialmente hablándole contra un anciano. Tiene que ser por medio de 2 o 3 testigos. ¿Responde su pregunta, hermano? Eso es. ¿Entienden? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hermano Marcelo, ¿usted quería decir algo? Ajá. Ok. No es el mismo anciano que del versículo 1. No es el mismo anciano. Ahí el idioma original cambia, todo el tema, la idea cambia. Entonces, además de fortalecer la reprensión, el contexto parece sugerir que la preocupación de Pablo es que el anciano no sea expuesto, acá está lo que decía el hermano Guillermo, a una calumnia o un ataque personal. El requerimiento del testimonio de los testigos serviría como medida de precaución contra acusaciones injustas y no verificadas, que los pastores no sufren de esas cosas. ¿Cierto? Para nada. Si bien las instrucciones de Pablo a Timoteo
se refieren a tratar con los oficiales de la iglesia, eso es lo que estamos viendo, estas palabras también serían aplicables a la disciplina de la iglesia en general. O sea, los testigos tienen que estar. No me lo puedo saltar. No hay duda de que Pablo se inspira en la enseñanza de Jesús respecto a la disciplina en la iglesia para hacer una aplicación específica de los principios para tratar con los ancianos. Se ve claramente que él ha tomado de las enseñanzas de Jesús respecto a la necesidad de testigos en el proceso de la confrontación y la corrección de los santos en su pecado. Su propósito no es que los testigos aparezcan en un juicio público testificando contra el ofensor, sino más bien para llamar al pecador a dar cuentas y a moverlo a un genuino arrepentimiento de su mala acción. Y como decíamos en la lección de los pasos, si se ha arrepentido, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Como bien decíamos la vez pasada. Letra A, Pablo reconoce la necesidad de testigos al traer cargos o acusaciones contra un anciano de la iglesia. Letra B, Pablo se preocupa de que el anciano no sea sometido a difamación o a un ataque personal. Letra C, los testigos servirán para prevenir contra acusaciones injustas y no verificables. ¿La C se la digo de nuevo? No se ve bien, sí se. Los testigos servirán para prevenir contra acusaciones injustas y no verificables. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien? Pobre hermana Ceci no trajo lo lento hoy día. Está ahí con... Vamos avanzando bien. Uy, aquí, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna hermana? Los versículos Ujú. se enunciaron antes, Éxodo 20, eso igual uno tiene que anotar, Sí, si quiere, se lo puedo decir de nuevo. pero ahí no alcanza mucho. Es que, hermana, hablaban de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, más que nada la idea. Éxodo 20, le digo al tiro. Eso era en el primer punto. Éxodo 20, 12. ¿Le sirve eso? Vea si le sirve. No, le sirve. No, si no es como los lentes de uno. Deuteronomio 5:16. No, si... Deuteronomio 5:16 y Efesios 6:2. Esos son honra a tu padre y a tu madre. Entregan una idea más que nada. ¿Otra pregunta? Vamos a pasar todos los lentes a la hermana prueba de contar. Casting del Etne. Sí que me cayó mal. En la noche sí que... Preguntas, aquí estoy para respondérselas. Si no se las respondo yo, se las responderá otro. ¿Qué? Preguntas. ¿Any question? La decisión de los testigos, en el caso de que sean tres, es para romper esa paridad, en el caso de que haya uno que viene y está bien. No, en el caso de, por ejemplo, del pastor, usted tiene que venir, si me quiere acusar algún día, va a tener que venir con 2 o 3 testigos. Establece una diferencia. Ese es el tema. Y eso es un principio que sale en el Antiguo Testamento. Usted puede ver Deuteronomio, a ver. Deuteronomio 17:6. Y ahí sale que las acusaciones no podían ser sin testigos. Hermano Roberto. Me pasa que estaba leyendo igual el versículo y dice que lo admita, o sea, que uno no debe admitir ningún tipo de acusación o juicio contra un líder. Desarrollémoslo más eso. ¿Qué quiere decir no admitas? No escuches. O sea, puede alguien un día, si se molesta conmigo, puede llegar y decir, el pastor me hizo esto y todos lo escuchamos. Pero eso pasa. No voy a decir aquí, pero eso pasa. Escuchamos y después dicen, no, ¿sabe qué? Tiene que venir con testigos. Le damos el paso al revés. O sea, la persona que ya quiere acusar,
Primero tiene que venir y hacer una exhortación personal, ¿cierto? Si no he escuchado, tiene que venir, en este caso si fuera yo, para no molestar a Juanito más. Si fuera yo, con 2 o 3 testigos, ¿cierto? Si yo no escucho, ahí traerlo a la iglesia. Y ahí la iglesia puede admitirlo, preguntando, hermano, lo que va a comentar, ¿se hicieron los pasos previos de la exhortación, de la disciplina? Eso tampoco lo preguntamos. A veces presentamos los problemas y no preguntamos si hicimos los pasos previos. O por ejemplo cuando... gracias. Aunque estamos terminando. Tengo los pies más helados. Espera un poquito. No se cayó, no se cayó. Ay, ahora sí va a ser mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que me perdí? ¿De qué me perdí? Ah. Eso era complementando el tema de los testigos, hermana. En el punto número 2. En el punto número 3. Sí. Sí, 17.6. 17.6. ¿En qué estamos entonces? ¿En qué estamos? Por ejemplo, cuando hacíamos la cena, y de repente, por ejemplo, si hablamos de las cosas que hacíamos, a veces gente salía a exponer los problemas públicamente. Cuando se decía, aclare sus problemas antes. Claro, antes de la cena. Pero algunos esperaban a la cena para aclarar, todos esperábamos, porque yo también, a veces también caí en eso. Esperábamos la cena para aclarar las cosas. Y si bien sacábamos al hermano para hablar, pero aún eso, por ejemplo, si lo vemos ahora, aún eso es exponer. Porque este tiene problema con esto. ¿Cómo le habrá ido? No, ese hermano es más duro, le va a ir mal. Son pensamientos que pasan, ¿cierto? Si va a hablar con... ¿con quién es duro? ¿Quién tiene la que es duro? ¿Usted es duro, hermano? Ya. Espera. Si hacemos eso, en cierta manera igual estamos exponiendo, ¿no? ¿Lo ven así? Entonces, esto es una mejora más que nada. Que se me acaba de... Cuando tengamos cena o cosas así, hágalo antes. No exponga. Sí, se aconsejó, sí. Claro, sí, se aconsejó, pero aún así, de repente, cada vez fue menos. Antes, hace tiempo era más, pero cada vez fue menos. Pero aún así nos falta que se nos olvida y no solucionamos. Y debemos ser diligentes en eso, ¿cierto? Pero eso es un ejemplo, más que nada para evitar. Porque también es exponer a alguien a algo público, sin antes haberlo hecho previo. Hermana María. Pero que de repente en el mensaje Dios habla la vida de uno. ¿Y qué pasa con Pero, sí, o sea, sí, es bueno hablarlo, pero hacerlo de forma más, como digamos así, informalmente, más piola. Más piola. Uno tiene uno puede inventar una forma de hacerlo, ver un poquito así. No esperar una invitación, no esperar, decir... Pastor sabe que yo necesito hablar con tal persona. Esas cosas que ocurrían, ¿me entiendes? Que crean un ambiente diferente. También lo que le pasa mucho a las damas, los hombres somos más prácticos, no nos calentamos la cabeza. Le pasa mucho a las damas, que las damas se crean problemas y es su problema, nunca lo tuvo con la otra persona. Por ejemplo, cuando alegaban, no, es que usted, hermano, no me saludó. Me decían a mí una vez en una cena, tengo algo contra usted porque usted no me saludó, lo perdono. Me dije, hermana, no la vi. no sé, hermana, de qué me está hablando, no entiendo. Pero esas cosas son ya de uno. Son cuestiones personales de cómo soy yo, de que quiero que todos me saluden y si alguien no me saludó, tiene algo contra mí. Esos son prejuicios ya suyos. ¿Me entiende? Y si el hermano tiene algo contra usted, tiene que ir y solucionarlo. Porque eso dice la Biblia.
¿Me entienden? Entonces hay cosas que nosotros debemos entender a aplicarlas de la forma correcta, de la forma bíblica. Me miró feo. Pero ¿y qué sabe si lo miró feo? ¿Estaba pensando en algún problema que tenía en su cabeza? Y justo se quedó pegado y estaba así y usted lo miró y dijo, oh, me miró feo. ¿Sí? ¿Qué sabe usted si estaba pensando en la cabeza la cuenta de la luz que tiene que pagar? Se da mucho cuando está enfermo. Yo no la toco nunca, gracias a Dios, pero sí he estado Sí. con amigdalitis y he venido así. Y todo el mundo cree que estoy enojado. No, que anda enojado. No. ¿Sí? Pero se da mucho también cuando uno está enfermo, con dolor de cabeza. Mira nomás y nos saluda. Cuando, por ejemplo, a mí me molesta el sol, me molesta la luz. Entonces siempre ando así. Me molesta. Mi hermano es igual, somos de esta cuestión del ceño fruncido. Entonces van a creer que andamos todo el día enojados. No, bueno, mi hermano sí, pero yo no. Que no está por eso. Y no está la esposa, así que lo editamos después, no. Chismoso. Quedó grabado. Pero no creo que lo vea. No creo que lo vea. No vea los correos. Entonces, se da mucho, por ejemplo, yo ando así. Es que me molesta la luz. Me molesta. ¿Cómo es? Eso. Me molesta mucho la luz y entonces siempre ando así, aunque esté nublado. Tenía que manejar con lente, con todo. Entonces la gente pensaba que anda enojado, que soy pesado. Y puede que sea que sí, pero no es que ande enojado. ¿Me entiende? Entonces uno forma prejuicio. Y resulta que saltaban en la cena, no hermano, usted el otro día me miró enojado. No, pues hermano, si me llegaba la luz, ¿por qué? ¿Me entiende? Y esas cosas tienen que evitarse, porque son en cierta manera niñerías. Y como hemos visto los jueves, si ya tenemos un porte, debemos comportarnos como como el porte que tenemos, no siendo cristianos carnales que necesitan leche todavía y no el alimento sólido. Entonces tenemos que tener precaución en ese sentido. ¿Ok? Espera, que levantar la mano allá atrás. ¿Mana Maricela? Sobre ese tema, poquito. Hay que tener, bueno, gracias a Dios ya no se da, pero en este momento se da harto eso y cuando no conocían al pastor, yo me acuerdo que tenía que sentar a la hermana adelante y decir, pastor, en realidad yo tengo algo contra usted. Y Sí. todas eran lo mismo, Sí. y sabe lo que causó, y yo me empecé a desanimar. Mm. Entonces, un tercero se desanimó por una niñería, se podría decir. Y el punto que yo me quería ir, y le dije a mi esposo que yo me quiero ir de la iglesia, porque al final todos salen a decir que tienen algo contra ti. Y ahí mi esposo me tuvo que ir. Bueno, afecta. ¿Por qué afecta? Eso ya es el tema personal de cada uno, como se dice. Pero afecta obviamente la acusación y el estar escuchando constantemente. Pero como bien se ha dicho, se hacía y hemos aprendido. Y el tema es reforzarlo más que nada, para que los que vienen en el camino aprendiendo entiendan cómo es el procedimiento y cómo es el proceder. Y nosotros que ya llevamos tiempo, reforzar lo aprendido. Porque sí, si somos honestos, cada uno de nosotros cometió alguna niñería en el pasado con respecto a hablar con alguien, a resolver un problema. A resolverlo. No todos lo hemos resuelto de la forma correcta. Nos hemos equivocado. Entonces eso es lo que se debe evitar para tener una iglesia más santa, más pura. Ese es el propósito. Y así con nuestra vida glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Hermana Cecilia. Sí, los testigos tienen opinión sobre el tema a tratar entre dos hermanos. Los testigos ayudan y lo que entiendo yo trataba de acordar lo que enseñó mi papá con respecto a los testigos. Yo me acuerdo que también se detuvo harto ahí. Yo entiendo que los testigos ayudan a tratar, aconsejan, porque dije yo ahí el triple propósito es llevar al pecador si uno de los dos está mal, por eso tienen que ir con objetividad. Sí, tienen que ir con objetividad. Le dicen, no hermano, sinceramente esto está bien el hermano en esto, está bien este hermano en esto, no hermano, usted está mal en esto, porque claro, realmente es un error. Claro, sí. Y hablamos del juicio, podemos juzgar administrativamente como iglesia a los miembros de la iglesia. Cristo nos dejó esa autoridad como iglesia. Obviamente nuestro juicio tenía que ser equilibrado, ¿cierto? Porque el juicio final es de Dios. Y Él va a tratar con la vida si la persona sigue obstinada en el último paso de la disciplina. Pero debemos juzgar en cierta forma para edificación, no para destrucción. Entonces, los testigos yo creo que tienen una participación importante en eso,
Porque es el paso previo. Porque si los testigos van callados, sigue el problema entre las dos personas. Y van a seguir discutiendo. ¿Y qué van a hacer los testigos? ¿Estar ahí? Entonces, yo creo yo que merecen un aporte en ese sentido. Y deben aportar. Creo yo. Hermana Carmen. Salvaguardan la verdad bíblica. Exacto, salvaguardan la verdad. Tienen que tener cierta estatura, no puede ser cualquier persona. Exacto. También lo hablamos eso. Tener Sí. un conocimiento bíblico de tal forma de poder llevar a los dos a la paz bíblica. Exacto. Y así salvar la iglesia de más desastres. Ese es. Que no llegue esto a la iglesia, que se solucione este Ujú. punto para que no contaminemos la iglesia y no haya más problemas. Claro, porque si los testigos se quedan callados, como dije, sigue el problema. Y viene el paso de la iglesia. Ya, vengan a la iglesia. Pero, ¿vamos a hacer lo mismo? No. Si supuestamente los testigos son enviados a eso, a salvaguardar, a ver si la acusación es sana para llevarla o no, de cómo llevarla o no, todo eso hacen los testigos. Tienen un trabajo fundamental. Hermano Manuel y hermano Guillermo después. Lo que pasa es que cuando un tema se lleva a la iglesia es porque los involucrados Ujú. no quieren aceptar Exacto. el juicio de los testigos. Claro. Entonces no queda más opción de decir, bueno, Hay que llevarlo a la hermano, iglesia. usted No hay quiere arrepentimiento. escuchar, no quiere entender, entonces tiene que ir a la iglesia, Ujú. porque para eso están ellos. Exacto. Hermano Guillermo. Yo creo que, como lo dije también cuando hablamos de los testigos en la lección de los pasos de Jesús, los testigos tienen que tener un porte en ese sentido. Porque... No conociendo el problema está hablando. conocimiento del problema, dijo. Perdón, entendí mal. Yo pensé que conocimiento bíblico, cosas así. Sí, conocimiento del problema, obviamente... a ver, lo que es, no necesariamente, pero también se hace. ¿Me entiendes? Ahora, yo como persona afectada, ¿cierto? Porque yo soy el afectado, el otro no me quiso pedir perdón, ¿cierto? No me quiere escuchar. No, hermano, necesito que me acompañe porque necesito tratar un problema con el hermano. El problema es esto, y no he llegado a buen término. Uno también tiene que ser cuidadoso con sus palabras. Creo yo. No puedo decirle, ¿sabéis qué, hermano Jorge? El Cristian es tosudo, no quiere, me ofendió y no quiere creer y hace esto en su casa y esto acá y allá, trata mal a su esposa, le pega a la guagua y tiene la foto, ¿sí? Entonces, eso es contaminar al testigo, ¿cierto? Claro, pues predisponerlo. Entonces, yo decía, hermano Jorge, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hago yo con los chiquillos cuando salimos? Mira, tengo un problema, tenemos que ir a solucionar un tema, el hermano tiene problemas de esto, y ora al Señor para que, y eso yo le digo a los predicadores, oren para que Dios le hable durante los días, cosa que cuando vayamos tengamos palabra que decir. Eso yo se lo he dicho a ellos. Más Jorge, que me ha podido acompañar un poco más. Pues Roberto también me acompañó a una visitación a tratar un problema, también se preparó en la semana. Entonces, no le entrego más información. Vamos allá, desarrollo yo el problema con la persona. Hermano, tú esta vez hiciste esto otro. Él escucha, ahora se entera de las acciones, de todo lo que está pasando, escucha la otra contraparte y hace su juicio objetivo. ¿Me entiendes? Creo yo, porque sinceramente, ustedes saben que yo también estoy aprendiendo de esto en el detalle, para poder aconsejarle. De hecho, en la sociedad misma se ve eso. Eso. Cuando escogen a los testigos, Ajá. ellos no son involucrados. No son involucrados. No. Tienen que escuchar todo el juicio para poder tomar Exacto. una decisión. Exacto. Los tribunales, ¿cierto? Uno ve en las películas, testigos escogen a cualquiera y la parte acusadora presenta su tema, la parte acusada presenta su defensa y ellos deciden. Entonces, ¿responde un poco, hermano? ¿Sí? ¿Responde? Bien. Entonces, eso más que nada. Bien. ¿Otra pregunta? Hermana Marta. Pastor, cuando una persona va con testigo a decirle que tal persona dijo algo contra uno, por ejemplo, ya, esa persona, otra persona dijo que uno dijo tal cosa de él. Y ya, lo reúne y lo aclara, pero después como que queda todo aclarado, pero al final uno le pregunta, por ejemplo, ya que está claro, lo entendí, dice sí. Y él
La disciplina trata de llevar a la persona al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hay tosudez. Y sigue el otro paso de la disciplina. Y así se va a ir la persona, que lo quiera o no lo quiera, se va a ir con todos los pasos de la disciplina. ¿Me entiendes? No, acá no se trata de que la persona entienda que hizo mal. Se trata de que la persona se arrepienta. Y la relación se restablezca. ¿Me entiendes? Claro, pero yo, por ejemplo, de que la persona, por ejemplo, quiere aclarar un asunto con una persona, Ujú. pero ella como que no se convence. Por eso, pues, usted aplica todos los pasos bíblicos. Si la persona no lo escuchó a usted sola, porque que le escuche no es todo, tiene que lograr, el escuchar tiene que ser un cambio en la persona. ¿Ya? Eso es el tema, que yo me arrepiento. Porque dijimos, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, anda al segundo paso. Y así es, hermana. No se trata de un convencimiento. Porque la persona va a seguir perseverando en su actitud. ¿Me entiendes? Sí, no, yo lo entiendo. Yo no quiero que, por ejemplo, la persona que busca a la persona ¿Que ofendió? justamente que la ofendieron, ¿Ya? haciendo cosas malas, ¿Ya? la toma con la otra persona que le dijo el cuento. Con el chismoso. Claro. Es que el chismoso también peca. La persona que me dijo eso, yo jamás he hecho eso. Claro, ya lo entendí. Entonces la persona que se cree agredida dice, pero usted no lo dijo, después dice, yo le dije, bueno, obviamente que en este caso yo le digo, yo jamás he dicho eso porque yo soy usted que jamás ni lo ha pensado una cosa así. Y después dice, ya. Entonces ella dice, pucha, dice, sí, yo pierdo. Y resulta que deberían de... Ya, le pregunto yo, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Entendiste bien? Porque yo jamás... Ya, logro entender algo. A ver si le puedo responder un poco de lo que entiendo. Primero que todo, uno nunca debe escuchar a un chismoso. Partamos de esa base. Sí. No, pero espere, es que para que no sea tan detallado el tema, uno nunca debe escuchar a un chismoso partiendo de esa base. Si el chismoso llegó y se lo vertió y ya no alcancé ni a taparle la boca, bueno, ¿estás dispuesto a ir a aclarar el tema con la persona que tú estabas hablando mal? Porque ya que hablaste, vamos a aclarar el tema. ¿Me entiendes? Es una aplicación. A veces uno no puede ser tan estructurado así. Entonces tú me dijiste eso, ya voy a hablar personalmente. Entonces después te voy a llamar a ti como testigo. No, porque él está haciendo el chismoso. ¿Me entiendes? ¿Qué testigo es decir? Ahora, es una aplicación como Pablo. Pablo hizo aplicaciones de la base que Cristo presentó. Cristo nunca presentó una exhortación dura o severa. Pablo lo toma. Hay una herejía en la iglesia, hay un problema doctrinal, repréndelo duramente. Saca ese problema a la iglesia. Pero Cristo nunca dijo eso, hace una aplicación de la base. ¿Me entiende? Entonces usted, cuando escucha un chismoso, bueno, vamos entonces a aclarar el problema. Y si el chismoso mintió, ahí entra el trato directo con el chismoso. Hermano, tú me ofendiste y pecaste. No, si lo dijo. Hermano, es tu palabra contra él. Tú pecaste por ser chismoso. Si no se arrepiente, voy con los dos testigos con el chismoso. Si no se arrepiente, voy a la iglesia. Hermano, acá hay un chismoso en la iglesia. Está causando divisiones en la iglesia. Y hemos visto en los jueves qué pasa con el que causa divisiones. O sea, Dios abomina al que causa divisiones. Y la chismografía es una causante de divisiones. ¿Me entiende? ¿Le estoy respondiendo más o menos? Sí, a mí lo que me queda dando vuelta en ese asunto así, es que la persona que se sintió ofendida, diga después que todo lo tiene claro, es que después diga, diga que le mal las cosas. ¿Cómo? Deberían a mí las cosas siempre me salen mal, que responda así y diga... Bueno, es que una actitud de niña de la persona o niño de la persona. Una actitud inmadura. O sea, de decir, ay, a mí siempre me sale mal. Bueno, entonces deje de abrir la boca. Claro. No, el chismoso dice, ay, siempre me salgo para atrás con esto, salí para atrás con esto. Entonces, que diga, hay que pensar bien las
Claro. Entonces, a mí me pasó, entonces yo me Sí. quedo esa cuestión, siempre me lo estoy recordando. Claro, que cuando uno va a presentar, uno va a decir, ¿sabes, hermano Jorge? Tal persona está hablando mal de ti. Uno tiene que, claro que está pasando la situación y que hay información que la respalda. Si no, tengo que atenderme a las consecuencias nomás. Y si quedo mal, bueno, quedé mal por meterme en un problema que no me correspondía. ¿Me entiendes? Hermano Roberto. Sí, lo que pasa es que uno igual siempre a veces la gente entiende que no es un comentario, pero sigue siendo un chiste. Ujú. El chismoso escucha una verdad y la vierte, siendo aún siendo verdad. Pero no se debe hacer. No se debe hacer porque el chismoso debería de aprender si escucha algo mal. Debería de aprender al que hizo tal acusación. Eso es lo que ahí debe morir. ¿Ok? Bueno, a mí me pasaron dos situaciones y fue en un momento en que no podía seguir hablando porque tenía que entrar a la iglesia, me acuerdo, y después en otra oportunidad también me pasó de que, bueno, yo te lo digo ahora porque con la lección, porque siempre me recuerdo de eso, me gusta bien qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ujú. Hoy en día me dijeron, escucha, perdóname por si es que te hice algo porque yo no me acuerdo. Por si acaso. O sea, para mí ese por si acaso es una parte de la tierra. Claro. Adiós. Para mí, ¿cómo es? Sí. No, y para uno. También fue lo Sí. mismo, y que no podía seguir amando porque justo estamos acá, entonces subió una reunión y después ya no les pido. Siempre hay que considerar cuando uno es ofensor, el que se humilla será exaltado. Y una vez una persona me ofendió, le dije, hermano, usted me ofendió. La persona reaccionó súper bien porque no sintió que me ofendió, pero dijo, hermano, ¿te ofendí? Sí, me ofendió, hermano. Te pido perdón. Y listo, nada más. Nada más. ¿Para qué entrar en detalle si dije esto, no dije esto? Si realmente, ¿para qué? ¿Para qué se va a justificar? Si hay algo que, si la persona le presenta claramente, no un cuento inventado, claramente que usted dijo esto y esas palabras le ofendieron, pida perdón. Perdón, listo, el que se humilla será exaltado. Lo que la hermana tiene que entender es que cuando la persona no entiende o cuando la persona quedó con la sensación de que al final no me escucharon o quedó todo igual, el problema mío termina ahí. O sea, yo simplemente hago mi parte, pido perdón si tengo que pedir perdón, o aclaro la situación si tengo que aclarar, y ahí termina. O sea, cómo quedó la otra persona en su corazón es un problema de la persona. Porque de repente si la persona no quiere entender, ¿qué más puedo hacer yo? Yo ya seguí los pasos, pero no quiere entender. O sea, No, pues, pero es que... lo que la hermana trata de decir es lo que yo entiendo de eso. O sea, que Sí, pero yo no creo que las cosas tienen que quedar como que si no quiso entender qué más puedo hacer yo. No, pero siguiendo todos los pasos. Por eso, pero es que el último paso es la exclusión. Y sea de lo que sea. Y ahí yo descanso porque ahí quedan las manos de Dios. Entonces sí, pero es que nosotros no hacemos eso. Nosotros quedamos en el primer punto. Y decimos, bueno, si no quisiste entender, bueno, ya, Dios te juzgará. No, pues no es así. Yo tengo que hacer los pasos de disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es una muestra de ¿qué? De amor. Entonces, si yo termino ahí o termino ahí, estoy diciendo que yo no amo a la persona como debiera amarla. ¿Me entiendes? La disciplina es una muestra de amor. Entonces, yo debo ejercer la disciplina como Cristo la enseñó. Y si no me entendió y si no lo comparte, bueno, voy con los testigos. Y con los testigos se conversa y le llevamos a un entendimiento y él dice, tiene toda razón. Por ejemplo, yo tuve un problema el otro día con un componente de mi familia, familiares, todo. Le dije todo, en todos los tonos, buenos, malos, bíblicas, no bíblicas, en todos los tonos. Ya, pequé, no pequé, ya, se lo dije. No me entendió. No dio su vaso a torcer. Bien, llegué, necesito que me acompañe a una reunión con un testigo, una anciana de un buen porte. Le dijo lo mismo. Tiene toda la razón. Y dije, pues yo te dije lo mismo. No, es que tú no de la misma forma. Entonces, ya está bien, le dije yo. Sí, me equivoqué en la forma, puede ser, sí, ya. A la 10ª vez me equivoqué en la forma. Pero, ¿me entiendes? Uno no puede quedarse ahí. Porque vive con la persona, o se ve con la persona, o se maneja con la persona,
trabaja con la persona, convive con la persona, duerme con la persona, no pueden quedar las cosas, ya, sí, ya, bueno, ya tú por tu lado, ya no hablemos del tema y demos vuelta a la página. No, eso no es bíblico, porque uno queda con algo en su corazón. Por ejemplo, la hermana quedó con algo, ¿por qué? Porque lo trae ahora a colación, porque quedó con un sinsabor, quedó con algo ahí que no le cuadró, esto no terminó bien. Entonces queda. Y puede haber pasado mucho tiempo, ¿no, hermana? Ya, no hace tanto. Pero, digamos, ¿uno lo puede aclarar después? Sí, pues lo puede aclarar. Si uno tiene que hacer las cosas como son nomás, y si la persona no quiere entenderlo, tendrá que proceder bíblicamente, ¿no? Si ese es el tema. Si usted tiene un problema contra alguien, porque quedó con un problema con esa persona, tiene que solucionarlo. Tiene que solucionarlo. Eso creo yo. Es que no sé si le quedó con el chismoso con el problema o con la otra. Yo digo, por ejemplo, hoy Manamata, la hermana María Cristina, habló de usted. Claro. Entonces ahí tenemos que hablar a las tres. Claro, no, pues sí, eso ya lo hizo ella. O sea, ya son las 3. ¿Ah? No queríamos saber tanto, pues, hermana. Ahora, yo estoy sirviendo ahí porque Claro. Claro, pero lo arregló, pero fueron las 3, pero ya pasamos esa. Claro, pero resulta que la hermana María Eugenia, claro, no dijo nada, ¿quién quedó mal? La del medio. La del medio. Entonces, ahí quedó el problema, dice ella, con el chismoso, la que le trajo la noticia. Y voy a decir, yo siempre entiendo. Siempre. Ok, interesante el tema. Es bueno ir aclarándolo cada vez más. Nos quedamos con la censura ante la iglesia. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue más? El cuarto, públicamente y ante la iglesia. Y nos falta la excomunión, que ahí nos vamos a tomar un buen rato porque está bueno. Está bueno. Suave, suave. Pero vimos 3 puntos. Escúchame, vamos a terminar. La exhortación personal, la reprensión severa en caso de algo ya más grande, más abierto, más de común público, ¿cierto? Y luego los testigos, ¿cierto? Y proceder con los testigos de cierta forma, con ciertas personas, ¿cierto? Hay que acordarse de la edad, quién es y la edad, ¿cierto? Si es un anciano, como anciano. Si es un anciano de la iglesia, un diácono, un pastor, de cierta forma. Eso es importante. Y nunca, para mí, no sé si todos lo comparten, pero como decíamos recién, yo creo que uno tiene que llegar hasta las últimas consecuencias tratando de solucionar un tema. Y a veces es molesto, es tedioso, de repente me miro feo y tengo que llevarlo a la iglesia si no lo entiende. Es como agrandar una cosa tan pequeña que se agranda, pero ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Dijo alguna característica de pecado? No, dijo, si alguien te ofendió, solucionalo de tal forma. No dijo si es que te dijo tontito o te dijo un garabato. No, dijo, si alguien te ofendió, solucionalo de tal forma. Hasta que entienda. Y si no entiende, quedará en la mano de Dios. Así es el tema. Obviamente hay cosas prácticas que uno de repente hace o deja de hacer, pero hay que ir a lo bíblico siempre. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Estamos claritos como el agua? El agua del Mapucho.